pero no había concierto de punk, sino que había un tortazo. Me confundí de lugar y terminé en el tortazo. Mano, y hay algo muy bonito de eso, y es que, por ejemplo, yo una vez conocí un cuentero que me decía que me imaginara los cuentos menos como un libro y más como una película. Hay personas, weón, que solo cuentan sentados y se empiezan a pelear entre todas las localidades diferentes del país, a decir, no, mejor esconderlo aquí, mejor esconderlo allá. Parce, comiendo mierda. Hay que comer mucha mierda. Si uno pierde es como ese temor en que va a salir mal, es porque le dejó de importar. Y con ese cuento he tenido dos momentos completamente diferentes y muy muy valiosos. Pues yo, como estudiante de física, sé que la conciencia es muy difícil de explicar. Nosotros nos desensibilizan desde pequeños frente a muchas cosas. Digamos, nosotros no recordamos lo que pasó, sino cómo se sintió. Una vez un hombre que construyó un camino que estaba hecho de voces e historias. Lo que este hombre escuchó allí lo llevará siempre consigo, porque eso es la vida, un gran cuento. Hey parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde vemos una película y hablamos a través de ella. El día de hoy traigo un parcero de la UTP, cuentero, estudiante de ingeniería física, y sin más preámbulos les presento la persona con que nos vimos Big Fish, Mario. Bienvenido. Parce, bienvenido, gracias por estar acá, gracias por ese deleite, ese cuento tan chimbita que te acabaste de lanzar. Y antes de empezar, pues ¿cómo te sientes y por qué Big Fish? Explique a los científicos por qué Big Fish hoy. Listo. Bueno, primero, vamos en orden. ¿Cómo me siento? Muy bien. Parce, pues muy contento, la verdad, desde que llegamos acá, muy bonito todo. Me han dado pola, ahora agua. Y trajo crispetas. Pues. Y traje crispetas. Estaban deliciosas, estaban crispetas. Y muy contento, pues digamos, muy bien atendido, Rey. Muchas gracias, príncipe. Mucho cariño. Y bueno, ¿por qué Big Fish? Digamos que cuando su merced me preguntó por una historia que pudiera estar relacionada con la cuentería, pensé en Big Fish inmediatamente, porque esto es como una historia obligatoria para toda persona que quiera contar cuentos. Listo. Big Fish es una historia que va relacionada hacia lo que son los sentimientos que generan en una persona los cuentos. Las y cómo, historias. Y cómo se relaciona la vida de una persona con lo que cuenta esa persona. Oye, porque veo que como la misma, los cuentos van marcando la historia misma a través del tiempo. Entonces, ¿cómo cambiamos a partir de las cosas que terminamos contando, que terminamos replicando? Porque pues digamos que es no solamente contarlo una vez, sino repetirlo al punto en el que la historia no solamente nos marca, sino que va creciendo a la vez que nos va marcando y nos remarca a lo largo de toda la vida. Yo creo que lo chima también de este capítulo es que precisamente vos sos cuentero, ¿no? En la UTP, en el tortazo, en puro cuento, en varios espacios que pues he tenido la oportunidad de escucharte, y quiero saber un poco cómo empieza ese tema de la cuentería en tu vida. ¿Cuándo arrancó? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Cuándo empezó? Dijo, uy, parce, qué chévere contar cuentos. Parce, bueno, eso es una historia triste. Tan. Bueno, no, yo empecé a contar cuentos cuando entré en la UTP. Hace ya un tiempito. Me ha alargado. No importa. Yo entré en el 2018 Okay, a la yo universidad. También. O sea que llevo más o menos unos 6, voy para 7 años en la universidad. Ya, por favor. Ya casi me graduó. Perseverando. Estoy que le doy la mano al rector, sea el que sea. Escojan el que quiera, que yo le quiero dar la mano a ese señor. El caso es que yo entré a la universidad y yo tenía un objetivo. Y era que yo quería dar una charla TED. ¿Usted ha visto TED? Sí, claro. Entonces yo decía, yo quiero dar una charla TED. Pero cuando yo era más pelado, cuando estaba en el colegio, yo era muy antipático. Pues digamos, era más callado. Era de esas personas que se decía, uy, cállese, marica. De esa gente que se decía, uff, parce, qué piro tan bobo. Como la resignación que tenía él a veces con el cucho, como, ya de contar estas maricas que ya me hace todas. No, mano, no era ni así, weón. Era de esas personas que usted dice, este man solamente habla para decir bobadas o para cagarla. Okay. Entonces yo era muy así, y en el sentido de que no sabía expresarme bien. Y no era muy, pues digamos que con ciertas personas me entendía, pero con muchas otras me era muy difícil llevarme con ellas. Entonces yo decía, yo quiero dar una charla TED, pero no sé hablar. O sea, no sé empatizar con las personas. Uh-huh. Entonces, cuando yo entré a la universidad, de casualidad, había ido a un concierto de punk, pero no había concierto de punk, sino que había un tortazo. Me confundí de lugar y terminé en el tortazo. Okay. Y ese día invitaron a los talleres.
Entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para poder aprender a hablar, porque yo vi a los maricas pararse y dije, yo puedo intentar eso. Claro, si ellos son capaces de hacer eso, ya después una TED Talk es mucho más sencillo. Entonces, claro, yo entré al taller y justamente en ese taller nos hicieron algo y es que nos presentaron la opción de hacer un festival. Entonces, con todos los que entramos allí, el CEA, el Mario, el Pipe, todos hicimos un taller. Y ese taller, digamos que conocí cuenteros que trajeron de todo el país, ¿no? Trajeron gente muy tesa. Importante para un poeta y un cuentero, ¿no? También viajar y nutrirse de distintas historias y contextos. Por eso le digo, o sea, escuchar gente que aunque a uno no le agrade, ver cómo es ese personaje en específico, parce, le da a uno esta vida a la otra. Y ese día trajeron digamos, en ese festival trajeron un cucho llamado Freddy Ayala. Para mí en este momento es de los mejores cuenteros que yo creo país. Que eso es muy importante a la hora de contar cuentos, pues no solo el hecho de poder conocer gente que lo haga muy bien, que en este caso, por ejemplo, él pudo contarle esa historia al final al papá, no porque él sabía cómo lo hacía el papá desde hace muchos años, claro, lo sabía de memoria y tenía el referente. Entonces es muy importante como tener esos referentes, no para contar igual, sino para entender de pronto qué herramientas, cómo acentúan, cómo es el ritmo de los cuentos. La esencia de contar es importante, porque yo me acuerdo, Freddy Ayala es un señor bajito, peludo, gordo, se para como el del circo, algo así, weón. Es algo así, tal cual, como el papá de Matilda, es algo así, weón. Y este señor se para a contar un cuento en el ROA, y yo me acuerdo que era un cuento como de 1 hora y media, y nosotros sentimos que pasó media hora. Sí, pero solo será 1 hora. Es que sí, pero solo será 1 hora. Parce, eso me pasaba tanto. Cuando yo empecé a contar, me jodían mucho por eso. Digamos, yo empezaba con un cuento y después contaba otro y me extendía. Me empezaba epístole a los romanos y me empezaron a molestar con eso. Que Mario va a contar, hágale solamente el primer testamento y luego le damos espacio al otro. O sea, se pasó así. Y además de eso, era un cuento, weón, donde a uno le dolía el estómago de reírse. Y al otro momento, uno estaba llorando. Parce, ese man nos llevaba así por como él quería. O sea, nosotros hacíamos lo que él quisiera. Qué chimba. Y era muy teso. Tenía un cuento hermosísimo que se llamaba El perro y la laguna. Yo me acuerdo entonces mucho de ese cuento, que cuando yo vi eso, yo dije, uy, parce, yo quiero hacer eso. Yo quiero lograr hacer eso. No he podido, pero yo quiero hacer eso. Entonces... No, pero yo siento que sí, pues de pronto es un proceso, ¿no? De aprendizaje como toda carrera artística, diría yo. Sí. Y seguramente, pues, de pronto no ha llegado al punto que usted quiere. Y eso está muy bien, o sea, uno nunca puede estar satisfecho. Pero tenga en cuenta, y lo que usted me dijo, hace 5 años, cómo contaba usted cuentos. Y cómo cuenta ahora, y cómo ya no le da, seguramente ya... le vale 5 hectáreas de verga quien está en el público y se para tranquilito a contar los cuentos. Mano, es que, imagínese, de los 5 o 6 años que yo llevo contando cuentos, solo he tenido una función donde siento que conté lo que quería contar. O sea, no en el sentido de que estoy diciendo cosas que no son mías, sino en el sentido de que cojo la cabeza de la persona y las personas se están yendo por donde yo deseo que se estén yendo. O sea, fue como la síntesis. Y fue ese día que conté el pueblo de Abajo los Paras, el cuento de Abajo los Paras, allá en la catedral. Marica, yo me acuerdo ese día que yo fluí con el cuento como si no fuera yo el que estaba contando el cuento, sino que yo estuviera dentro de ese cuento. Y lo que yo quería que pasara en esa escena, yo veía los rostros de las personas y todos estaban ahí. Conectados. Todos estaban en ese mismo lugar, o sea, todos estaban viendo a los personajes hacer lo que yo les estaba diciendo. Que es algo muy distinto a, por ejemplo, otras maneras de contar la historia, historias como el cine o la música, porque usted literalmente, claro, está buscando, y es muy importante tener esa reacción de la audiencia, similar a lo que hace el stand-up, por ejemplo. Es diferente usted verse un show de comedia o una sitcom que lo haga reír a cuando hay alguien haciendo stand-up, que según cómo responde al público, él debe tener la habilidad para transformar cómo se está comunicando y enganchar más a la audiencia. Por eso de ser como host, por ejemplo, ahí en el circo, tiene que ver mucho con la tradición oral, ¿no? Como contar, al final son habilidades similares. ¿Y qué? Lo que ellos hacen, por ejemplo, que es ser como el anfitrión del circo. Incluso, digamos, por ejemplo, uno diferencia tipos de cuenteros. Hay cuentero de calle, cuentero de teatro. El cuentero de calle se siente mucho como esto que se dice, lo de mantener a la gente conectada, tener a alguien que está pasando de la nada y meterlo en el lugar. Mano, y hay algo muy bonito de eso, y es que, por ejemplo, yo una vez conocí un cuentero que me decía que
que me imaginara los cuentos menos como un libro y más como una película. ¿Por qué? Porque es que usted dentro de los cuentos, digamos que si usted quiere leer, usted lee lo que está escrito y usted se lo imagina como usted desee, ¿cierto? Y hay personas que imaginan una cosa, que se imaginan otra, que ven, que pues digamos que no se describe como tal el personaje, se lo imaginan de una forma en específico. El misterio ahí está y eso está dentro de la cabeza de cada persona. Pese que la interpretación de cada uno es individual, en la cuentería usted llega al punto donde la persona va a ver lo que usted le esté mostrando. Okay. Entonces usted puede dejar que la persona interprete y piense como sí misma desea imaginarse las cosas, o usted puede plantearle todo como una escena de cine donde la gente se va a imaginar lo que usted le esté diciendo. Sí, como decirles, está en un parque, o decirles, está en un parque con un resbaladero desgastado, pues darle como más detalles para darle menos libertad. Exacto. A veces o a veces no al oyente. Y hay algo muy bonito, y es que termina siendo también en una parte como el cine, que es una combinación tanto de lo que digo como lo que muestro, y hay formas de mostrar que son muy figurativas, o sea, son supremamente a la imaginación de la persona. ¿Es cierto eso? Contarla por partes. ¿Cómo están haciendo ellos en la nueva película? ¿Se ha leído Rayuela? Sí, pues no todo, pero ahí lo tengo. He visto que hay varias formas de leérselo. Hay infinitas no, pero muchas, las combinaciones que uno quiera. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un cuentero que una vez estaba contando una historia y contaba la historia de cómo le hablaba a una niña que le gustaba y le daba tanta pena que para poder hablarle se tenía que parar de espaldas de ella. Uh-huh. Entonces él llegaba y parce, él literalmente le daba la espalda al público. Pero usted veía eso y usted no estaba viendo un hombre de 35 años contar una historia, sino que usted estaba viendo un niño. Sentía al niño ahí parado. La forma en la que se paraba, la forma en la que se agarraba, la forma en la que miraba hacia un ladito a ver si seguía ahí. Uf. Weón, yo me acuerdo de eso y yo decía, yo estoy aquí viendo un niño. O una vez escuché un señor que nos contaba la historia de un hombre que se metía a robar y se ponía a bailar con la que estaba robando en la casa. Okay. Y entonces bailaban tanto que empezaban a sudar y sudaban tanto que se inundaba la casa de tanto sudor. Y ellos seguían ahí bailando Gitana, weón, de Willy Colón. Y en ese momento pasa en el mueble el hijo de la señora dormido como si fuera una canoa. Parce, y usted se imaginaba lograr eso sin siquiera estar viéndolo realmente. Exacto, y usted se lo imaginaba tal cual. Usted estaba bien, yo veía las cosas tal cual él las decía. Todo lo que ha contado es desde lo irreal cuenta la realidad. Que igual yo siento que esa conexión, y es bacano en el tema de la cuentería, que no, la cuentería de por sí, pues claro, de pronto encontramos podcasts o narraciones de solo audio o voz, pero de por sí la cuentería pura requiere esa expresividad corporal, que para poder también conectar. Por ejemplo, veamos, ¿se acuerdan al principio cuando nos conectan con que nos muestran que el papá de él repite y repite la historia? Hay un punto donde están en la escena del matrimonio que él está literal parado. Seguramente si él estuviera sentado contando la historia no hubiera tenido tanta atención como cuando estaba parado y que cogía el pescado así y que lo tenía acá y que le iba a sacar el anillo. Entonces es muy importante esa corporalidad. Exacto, no, la corporalidad es una cosa que es indispensable, y hay algo muy bonito y muy curioso, y es que depende mucho de cada persona. Hay personas, weón, que solo cuentan sentados. Sí. Y todo es de aquí para arriba. Incluso de aquí para abajo también, pero en la posición de los pies. Hay un señor que cuenta sentado y siempre que cuenta tiene que cruzar los pies para empezar a contar. Y hay gente... ¿Eso tiene algún significado o es como una muletilla? Pues digamos, lo hace descalzo, es como una posición de comodidad. Como en el espectro. Sí, es para poder sentirse tranquilo, sentir que él se puede entregar a contar la historia. Y hay gente que cuando se sienta se apaga y no es capaz de contar porque se desconecta del público que también tiene. A veces no proyecta bien la voz. Pues yo he hecho el ejercicio. A veces cuando uno no es capaz de hablar duro, parado, como que el cuerpo está más dispuesto a hablar más duro. Pues no siempre en la cuentería es necesario hablar duro, ¿cierto? Pero por lo general pasa eso. Se apagan, o sea, la energía se les apaga. Parce, yo quiero que me cuente un poquito de lo que hablábamos durante la película, que yo creo que el hilo principal es el tema de repetir historias, de cómo esa tradición de repetir historias va transformándose y cómo va creando como la realidad, porque al final nosotros somos todos seres mortales, los seres humanos no hay todavía uno que yo conozca que sea inmortal. No lo conozco. De pronto Jesucristo, pero pues no lo conozco. Pero entonces como lo que al final queda son esas historias que quedan en papel,
que quedan en una película, que quedan en álbumes de fotos, pero que en este caso son las historias, ¿no? Sí. Tengo un tío que es así, pues un hermano de mi abuelo, que Ajá. llega y está uno por ahí. Venga, yo le cuento una historia, venga, y empieza bla 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 bla, y es uno de esas así. Que son repetitivas, ¿no? Hay algo bacano. Es que, digamos, la formación es mucho, es muy importante. Pero la vida también le enseña a uno a contar cuentos. Entonces, por ejemplo, por eso los cuenteros de hace harto tiempo eran cuenteros que eran viejitos de parque, que reunían niños a contar. Hay talentos naturales. Pero obviamente cuando no sé eso, pero aún así está el gusto, se vuelve repetitivo porque la persona no practica el tema. Entonces no mejora así. Y se quedan contando las mismas cosas que alguna vez le fueron bien, esperando que les vuelva a ir bien. Ya. Bueno, vea, sucede algo con la cuentería, ¿cierto? Más allá de la palabra cuentería, narración oral, cuentacuentos, palabrero, griots, han habido... ¿Griots? Griots. Es lo mismo. Griots son cuenteros africanos, eran los ¿cómo se llaman? Los resguardadores de la palabra en África. Ok, Eran eran los como abuelos. como los que cuidaban esa tradición, Ujú. que pasaban la información tras años. Entonces, digamos que la narración, o sea, el hecho de contarnos historias es un trabajo tan viejo como la prostitución, básicamente. Es el trabajo más viejo de la historia. Porque desde que nosotros somos apenas animales, nos tenemos que contar cómo sobrevivir, Sí. ¿cierto? Y nosotros educamos a nuestras crías, al pequeño Mario. Yo le voy a enseñar cómo Marito. sobrevivir a Marito, Ajá. Mariecito. Tú tienes que ir por acá. Entonces yo le tengo que enseñar todo eso. Todo eso yo se lo tengo que explicar Y a entre él. a veces entre más emocionante sea la historia, pues más fácil se queda guardada, ¿no? Y entonces ahí llega algo, exactamente, algo muy importante, y es que nos dimos cuenta que una de las mejores formas de poder aprender es a través de meternos dentro del aprendizaje. Separadito. Modo sexo. Sexo. Tal cual. No. ¡Ah! Ay. No tan parado. Parce, tantos idiomas y habla el del sexo, güey. No, pues casi contando la historia cualquiera. Y las historias son muy buenas para eso. Entonces, si yo quiero explicarle algo a alguien, yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, sino le digo una historia de cómo hacer eso o de cómo fue que sucedió. Entonces, por ejemplo, esto que voy a decir fue en Arial 12, pero pues me lo contaron y es muy bueno para explicar esto. Tranquilo que acá hay todas las fuentes que hemos dicho acá son verificadas. Hágale, adelante. Entonces, según la Real Lengua, Academia de la Lengua Española, Academia de la calle. Que cuando, por ejemplo, el flautista de Hamelin, ¿conocen la historia del flautista de Hamelin que se lleva a las ratas? Ah, que conquista las ratas. Cuentan que esa historia... Y también a los ogros en Shrek. Cuentan que esa historia la escribió un padre para su hijo, para explicarle por qué los niños estaban desapareciendo del pueblo y por qué no se podía ir si alguien lo invitaba a irse con él. Debido a que en ese pueblo, una flauta, algo así. Debido a que en ese pueblo había un asesino serial que se estaba robando los niños. Entonces, claro, si usted le quiere explicar a su hijo por qué no se tiene que ir con alguien, en vez de contarle, decirle, mira, a tu amiguito lo violaron, lo mataron. no, él ya se abrió para otra parte. Ajá, literalmente se abrió para otra parte. Que es un poco lo que dice es un poco ay Dios mío me abriste el conocimiento, que es un poco lo que hace, por ejemplo, también con las historias del coco, o que va a venir el loco y se lo va a llevar. Exacto. Es más fácil generar ese terror con eso que con la propia realidad. Exacto, el conocimiento paisa es un ejemplo, ni el hijo de puta, pues. El hijo de puta, mijo. El conocimiento paisa es un conocimiento que se basa a partir de historias, huevón. ¿Y qué era lo que se querían explicar? Que ser borracho es malo. El arte miente para mostrar la verdad, mientras que la política miente para ocultarla. Total. Si usted ve gran parte de la mayoría de historias paisas es de hombres que se los llevan por estar de borrachos. Entonces, ¿qué hacían las abuelas y las mamás? Les contaban esas historias a los niños con fe de que no se volvieran como los papás.
Claro, y entonces hacer esas historias al final, el poder contar historias, lo que estamos hablando, genera que se recuerde mucho en la cabeza, o sea, que es más fácil que quede ahí adentro. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día vemos que, por ejemplo, en el marketing es súper, o sea, la vanguardia del marketing en este momento es el storytelling. Les vendió la historia. Puro storytelling, pues ahora eso es como Sí, métele la herradura. lo principal del marketing. La vanguardia es hacer puro storytelling. Es poder contar una historia. Por ejemplo, no sé si vio el último comercial de Coca-Cola, donde es con Marvel. Y es una historia súper chima donde los dibujitos de los cómics toman vida y todo para darle una Coca-Cola a una persona, ¿cierto? Seguramente puede pasar, la Coca-Cola, el anuncio vale tanto, pero eso no queda recordado. Y se ha vuelto como la herramienta para también utilizarlo ya no solo en la tradición, en lo bonito de la tradición, en enseñanza, sino también hasta vender, que es el sistema que ya estamos. Sí, es que digamos que estas empresas sí la tienen muy clara, la verdad. La tienen muy clara en el sentido de que ellas saben que para poder venderle algo a alguien hay que primero emocionalizar a esa persona. Sí, lo que usted me comentaba es que las emociones son lo que más nos mueve a nosotros. Exacto, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el mundo es analógico. Listo. El mundo es analógico, nosotros estamos experimentando el mundo ahora y lo estamos sintiendo. Y nosotros sentimos texturas, sentimos bueno, leemos, vemos. Es más, o sea, es tan claro como que los sentimientos es lo que importa, que incluso si nos vamos a la temperatura, aquí el físico, si nos vamos a la temperatura, bueno, yo no siento la temperatura, yo tengo es la sensación térmica. Okay. Entonces yo no siento la temperatura del ambiente, sino cómo se diferencia a mí. Entonces yo estoy sintiendo estoy experimentando el mundo desde mi propia realidad y la mía va a ser diferente a la suya. Tal vez usted tenga fiebre, que bueno que no. Y puede que esté sintiendo que anda enfermito, ya está bien. Cierto, usted va a sentir el mundo, lo va a experimentar de una manera diferente y entender eso hace que nosotros podamos conectar entre nosotros. Entonces esa es la cosa de la tradición. Cuando nosotros empezamos a contamos frente a un público para una persona y vamos reaccionando frente a lo que esa persona está contando. Y al final a esa misma historia que va contando, lo que vos decías, cada uno tiene su propia realidad, le va poniendo un poquito de su propia perspectiva. Es que él hace algo muy bonito y es que él cuenta la verdad, solo que pasa mucho con la tradición oral, que mientras usted está contando algo, cuando lo vuelve a contar no lo cuenta igual. O sea, cada vez que usted vuelve a contar algo, digamos que se va quedando partecitas de usted. Y pese a que las cosas sean de una sola forma, empiezan a cambiar. Entonces los cuentos van creciendo. El arte de la escritura hace que se confunda la imaginación con el recuerdo. ¿En qué sentido? O sea, vos cuentas cuentos de otras personas, ¿cierto? Sí. Pero los cuentas de tu manera. Entonces siempre el cuento va a terminar teniendo como una esencia de cada persona que cuenta, ¿no te parece? Pues, o los cuentos siempre son iguales, o sea, si es lo mismo que lo cuentes vos a que lo cuente Ayala, es que se llamaba, o que lo cuente, no sé, don señor, Hay una cosa muy, muy chimba, y es que en este mundo de la cuentería existe algo que llaman los cañonazos. Okay, ¿qué es eso? Los 14 cañonazos contables. Ah, como los 14 cuentos, pues. Sí, o sea, son más, o sea, hay mucha tradición, pero los cañonazos contables son cuentos que todo el mundo cuenta. Ok. ¿Cierto? El todo y la nada, el escondite de las emociones, el amor y la locura que se llama, la verdad y la mentira, esos cuentos, parce, los van a contar aquí, en Popayán, en Bucaramanga, en Bogotá, en todo espacio de cuentería. Pero son más que todo limitados al área colombiana. No, digamos que realmente hay cuentos que han sobresalido y se cuentan en todas partes. Pero a lo que me refiero es que digamos que esos cuentos los han contado miles de veces. Y no solamente de eso, sino que termina siendo, pues digamos, una persona que tenga experiencia, obviamente, termina contando el cuento completamente diferente a como lo cuenta otro. El cuento es como una casa, donde usted está en la parte de arriba en el ático y lo que quiere es bajar hasta la puerta y salir de la casa. Y usted lo que hace al contar el cuento es contar ese camino desde allí, desde el ático hasta la puerta. Okay. Pero hay veces cuando usted está saliendo, usted le da por mirar la casa y mira que hay una puerta, abre la puerta y ve lo que hay dentro de la habitación. A veces se queda chismoseando en algunas habitaciones. Exacto. Veces no. Entonces sucede en la tradición oral que usted puede que cuente lo que hay en esa habitación, o puede que solamente se quede mirándolo
y en la próxima vez que vuelva a contar decida entrar a esa habitación y explorar qué es lo que hay allí. Y entonces ahí el cuento crece. Yo por ejemplo tengo un cuento que cuando lo empecé a contar duraba 10 minutos y ahora hoy en día yo cuento ese cuento y me tiro 1 hora porque ha crecido mucho. Entonces por ejemplo hay un cuento que es de esconder a Dios. El ser humano está cansado de Dios y lo quiere matar, entonces Colombia se toma la potestad de decir yo voy a proteger a Dios y se empiezan a pelear entre todas las localidades diferentes del país a decir no, mejor esconderlo aquí, mejor esconderlo allá. Entonces en cada lugar empiezan a salir, entonces sale el pastuso y dice que lo va a proteger a Dios metiéndolo en tal parte, después sale el caleño. En esa parte es como la que le da libertad al cuentero de... Exacto, ese juego ahí. Entonces por ejemplo yo me acuerdo, escuché un amigo mío que se llama Harry y él cuenta... Harry cuenta, ¿no? Harry Guerrero. Él es de Armenia, ¿no? No, es otro. Harry Guerrero es de El Lobo Cuentero, lo conocen, él es de Tuluá. Él vive en Tuluá, pues. No sé bien dónde es. Pero el caso es que el man cuenta historias afro. Y él le mete ese sabor afro a las historias. Y cuando él empieza a contar, usted siente que usted está en el Pacífico, usted está escuchando una negra que le está contando historias. Usted siente que usted está escuchando todo esto, parce, y eso se vuelve algo hermoso. O sea, al final el acento termina siendo parte también de esa esencia, ¿no? Y claro, y él maneja los diferentes acentos, pero va más allá. Es el hecho de sentir que usted realmente está hablando con esa persona y que esa persona es completamente individual. Entonces, claro, él cuenta historias afro porque él es afro y porque toda su vida ha estado relacionado hacia el afro. Entonces él conoce todo esto. Y entonces él le habla a usted de que porque los negros del Pacífico se dicen primo, porque... Ay, pri. Exactamente. Y entonces, ¿por qué? Es que porque digamos que mi mamá, ¿cierto? Y todo viejo en el Pacífico se respeta. Entonces, todo alto mayor, pues, todo adulto se respeta. Y no se le dice señor, señora, sino que se le dice mamá pequeño. O mamá pequeña o papá pequeño. Entonces, como digamos que todos son familia. Entonces, como todos son tíos. Todos son mamá y todos son papá. Todos somos primos. A los abuelos se les dice mamá pequeño, papá pequeño. Y a los señores se les dice tío. Entonces, como todos los adultos mayores son tíos, entonces, todos nosotros somos primos. Bueno, todos ellos son primos. Sí. Entonces, claro, entra ese punto en el que la persona conoce de la tradición, sabe qué es eso y mete eso dentro del cuento. Entonces usted ahora ya no solamente está escuchando el mismo cuento que han contado miles de veces, sino que usted también está escuchando a esa persona desde todo lo que él ha vivido y todo lo que le puede dar ese cuento. Y yo creo que también, además, no solo de la identidad y del contexto del cuento que la persona quiera contar, también hay algo como de pronto en los géneros, porque pues vimos los cuentos que él contaba, había unos que eran más como románticos, algo más como parecido a la realidad mágica de Gabriel García Márquez, el de terror. Eso ¿cómo logra eso con el cuento, como poner esos escenarios? Porque en el cine, pues uno lo hace con iluminación, con ritmo, eso como se hacen los cuentos. Parce, comiendo mierda. Hay que comer mucha mierda. O sea, si usted quiere contar cualquier cosa que usted quiera hacer, hay que comer mierda. ¿Comer mierda es qué? Comer mierda es intentar hacer algo en lo cual usted tiene cero experiencia. Ya. Entonces, si usted quiere contar un cuento de terror, inténtelo. Vaya y párese frente a un público y empiece a intentar hacer el cuento que a la gente le dé miedo. Me imagino que es chimba porque en la vida real, pues estar contando la historia maneja distintos ritmos, mientras que acá ya es como el ritmo cinematográfico que intentan transmitir eso. Es que es agreste. Yo le digo, yo una vez estuve contando un cuento de terror en Villa María, y no solamente en Villa María, sino que lo conté en el cementerio. Okay. En el cementerio de Villa María era una noche de cuentos de terror. Yo me paré a contar el cuento y desde que inicié hasta que terminé nos estuvimos riendo todo el tiempo. Claro. ¿Cierto? O sea, digamos, no fue mala función. Sí. Pues estuvo chévere, fue divertido, pero no era el objetivo. Digamos que mi objetivo era contar un cuento de terror. Hecho cuentos. Exacto, pero entonces sucedieron cosas, uno reaccionó frente a esas cosas y la gente lo tomó de manera cómica y ya yo me fui con ellos por ese camino. Para contar es muy importante leer, ¿no? Para contar, mano, es muy importante, sí, primero leer. También es muy importante estar como muy pendiente de tanto como reacciona la gente y del mundo en general después de eso.
Okay. Entonces es como decir, listo, tengo que empezar a intentar contar este cuento de terror, pero también entender que, pues que hay más oportunidades para seguir contando y no pasa nada si, digamos, en ese momento me fue bien, la saqué bien, pero pudo pasar que intentara contar el cuento de terror y que se asustara, pues mi culo. Sí, que usted al ver esa reacción cómica se hubiera frustrado, como que, ay, pues, se están cagando, se están burlando de mí, pues algo así, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez en el colegio, en el día del idioma, tocaba como que hacer varios, pues como una presentación en grupitos. Y cuando nosotros escuchamos mucho Dross, entonces dijimos, vamos a hacer unos cuentos de terror, de esas que sacaban 3 historias. Y claro, los primeros 2 compañeros fueron y ellos contaban pues tal cual como si estuvieran leyendo, bla 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 bla. La gente se cagaba de la risa, no hacía silencio, pues igual era un grupito chiquito, ¿cierto? Que estamos como en un salón. Y ya luego me tocaba a mí, de tercero. Entonces yo llegué y yo me voy a poner serio, porque claro, si la otra audiencia como que se ríe y uno se ríe, pues como va a exigir cómo va a poner ese mood. Entonces me ponía serio, dejaba silencios. Cuando había como una parte de suspenso, intentaba dejar un silencio más larguito. Entonces es eso, como que a veces son esas herramientas que permite como poner el cuento en el mood, a diferencia de un cuento, digamos, cómico, que me imagino que a veces hay gritos, hay risas, hay cosas muy distintas. Sí, digamos, bueno, hay 2 temas ahí. Obviamente, pues digamos, si tú quieres contar un cuento de terror o cualquier tipo de cuento, hay técnica, ¿cierto? Tanto como en la escritura, si yo voy a contar un cuento de terror, tengo que darle paso al suspenso, que la gente no sepa exactamente qué es todo lo que está pasando, sino que se lo puedan imaginar también y que haya sorpresa. Pero tienen que tener cuidado con la sorpresa, porque entonces ahí se va la comedia. La comedia sucede desde romper la lógica. Entonces, claro, yo a esos giros inesperados, conexiones que no nadie se espera. Digamos, hay una película muy buena que creo que es The Naked Gun, que tiran una granada en una habitación y un hombre se tira encima de la granada para poder salvar a todos los que están allí. Yo me la vi, se llama Capitán América. Y la cosa es que en esa película, cuando explota la granada, digamos que es un círculo, todo el mundo mirando la granada, el hombre que se tira encima de ella. Uh-huh. El hombre se tira encima de la granada y cuando explota la granada, explotan todos los que están alrededor y al hombre no le pasa nada. Entonces ahí todo el mundo queda como sí, cierto. Y es muy graciosa, es una película todo el tiempo como súper ilógica de todo lo que está pasando. O una escena de Scary Movie donde la policía cada vez aparece con un sombrero más grande. Sí. Cosas así que son completamente ridículas y sin sentido. Entonces en los cuentos pasa eso mucho. Coger un personaje, digamos en la comedia, coger un personaje que está en una realidad y meterla en otra. Que rompa esa lógica. Okay. Entonces de ahí nace la comedia. En el suspenso nace desde la creación de un ambiente más calmado, pero que siempre esté alterando los ritmos. Okay. Que usted no sí, llegue porque si es muy calmado se vuelve aburrido. Exacto, porque que usted no llegue a sentir una normalidad, sino que usted todo el tiempo esté a la expectativa de qué es lo que está pasando y que le dé la posibilidad de que las cosas se vayan a mal, aunque usted sepa pues que las cosas pueden ir a bien o no. Ajá. Entonces, digamos que obviamente hay técnicas, pero a lo que yo me refiero con comer mierda es intentarlo, porque es que pese a que usted conozca la técnica. Confía en el proceso. Proceso creativo es difícil. Sí, y además creo que es muy distinto. Yo creo que acá todos hemos escuchado historias, nos han contado historias, veamos allá, pues que antes de dormir, en una fogata, que es lo más como normal o estereotípico. Pero ¿cómo se diferencia eso de contar historias así a cuando uno está literalmente parado en un escenario contando una historia? Porque hay una presión muy distinta. Sabes, justamente hay un buen ejemplo para este momento y es que yo estoy nervioso. Sí. Tengo miedo. Es normal. Porque y digamos que eso es algo que es bonito porque nunca se me ha quitado y pese a, no sé, me veo nervioso. No. Esa es la cosa. La cuentería me ha dado eso, que yo puedo estar cagado del miedo, pero no lo muestro tanto. Pero hay cositas que sí se me notan. Entonces, por ejemplo, dame las manos. Sí, hagamos así. Listo, entonces yo estoy los cinéticos y los que han estado acá, la verdad es que esto ha sido un proceso chimba, porque hemos roto, pues ha venido gente que ha estado nerviosa, ha estado mi hermana por ejemplo, ha estado amigos que yo al principio no le tenía estaba cagado con las cámaras, pero recagado. Y es distinto, y hablábamos inclusive en el capítulo pasado sobre la diferencia entre estar con una audiencia física a estar con una cámara, que no sé por qué a veces se siente como más fuerte o más nervioso una cámara que las personas, ¿no? Digamos que
eso es una de las bases de la cuentería. Pero entonces, lo que decía de ser nervioso es valioso porque a uno le da miedo, weón, a uno realmente le da miedo. Y por ejemplo, justamente este man Freddy Ayala, del que te cuento, ajá, que marica, es un monstruo, lleva más de 20 años, ya por ahí unos 20 o más años contando. Y me acuerdo que hace como unos 6-7 meses me contaron en Cali que antes de pararse les tocó llevarlo a un callejón a vomitar, sacarlo del teatro para vomitar porque estaba demasiado nervioso. O sea, es el Messi de la cuentería. Porque Messi, por ejemplo, él siempre ha tenido esos problemas de esa presión y él, pues de pronto ya no, ya está muy grande, pero al principio él vomitaba siempre y yo creo que eso en general los artistas siempre lo van a sentir y yo inclusive en Cinético pues claro ya me siento más tranquilo, pero yo siempre antes de empezar digo uy parce, ojalá sí pueda tocar todo, no me ponga nervioso, los temas que tengo anotaditos y yo creo que si uno pierde ese es como ese temor en que va a salir mal es porque le dejó de importar que salga bien. Sí, es que eso es demasiado valioso, ese sentir esa emoción de poder, parce, usted decir es que este es el momento que tengo para hablar. O sea, estamos en un país de por sí que todo el mundo se está gritando. Entonces estar en silencio es valioso. Es correcto. Y ahora que este es mi turno para dar la palabra, sentir que estoy hablando más paja es algo que termina siendo una presión, más cuando uno es consciente de ello. Pero vean, tienes audiencia. Al menos hay público. Entonces pasa mucho. Y me habías dicho otra cosa que yo sé que iba a explicar, que era como la base de la cuentería. O sea, sí, la base de la cuentería. Digamos, si tú quieres contar cuentos, hay 4 cosas de las cuales tienes que estar muy atento. Pues digamos, los 4 pilares de la cuentería es 1, el cuentero. Obviamente, la persona que está contando es importante porque ella es la que le va a dar la esencia. Okay. 2, es el cuento. Lo que se esté contando también es importante, porque justamente eso. Son como los pilares, pues. Sí, digamos, yo no puedo contar lo mismo para todo tipo de personas. Está mamado de la misma historia una y otra vez. Claro, de hecho. Por más buena que sea una película, yo creo que también ya la eternidad repitiéndola se cansa uno. Entonces, hay cuentos que son para diferentes grupos. 3, el público. El público es muy importante porque el público... Como los japoneses. Que llegan pum pum. Claro, marica, porque es que el público es el que te está reaccionando al cuento. Y al momento que el público te reacciona al cuento, lo que él hace es, digamos que estar dándote retroalimentación. El feedback. Exacto, entonces es como yo sentarme aquí a hablar solo. Pues no es lo mismo. Sí, acá no tenemos el feedback, son las personas que están allí como detrás de cámaras ayudándonos. No, y tú terminas siendo mi feedback y yo termino siendo el tuyo. Empezamos a ser parte del mismo grupo que se está contando cosas. Entonces, claro, digamos, yo cuento un cuento y tengo una persona enfrente que todo el tiempo está con una cara de culo. Parce, digamos que si yo quiero contar un cuento cómico y veo a la persona con la cara de culo y yo tiro un chiste y la persona sigue así, eso te baja la energía. Claro, va a ser más complicado. Entonces la cuentería termina siendo eso, donde yo tengo una energía que parte del cuento y del cuentero y se la tiro al público para poder que él la pueda recibir y devolvérmela. Entonces al momento que me la devuelve, eso hace avanzar el cuento. ¿Ha tenido audiencias así como estos? Así. Así como gente tan seria. Así, sí. Ay, gonorrea. Pues digamos que sí, o sea, yo he tenido mucho tipo de público. Y yo he tenido público así de serio, pero porque yo era muy malo. Entonces yo imagino que eso también lo decís vos porque lo has experimentado cuando haces espacios de cuentería. Porque por ejemplo yo siento que es muy distinto realmente contar un cuento en el tortazo que contarlo en puro cuento. Y ese es el último pilar, el espacio. El espacio. El espacio es completamente importante. No es lo mismo contar un cuento acá que contar un cuento en un teatro, que contar un cuento en la calle, que contar un cuento en un diferente espacio de la calle. Todos son espacios completamente diferentes. O en una fogata o en un... Con dinámicas antes diferentes. De dormir. Parce, digamos, vea, yo tengo un cuento que se llama no sé qué, no sé quién, no sé dónde. Y ese cuento es un cuento pero que no se acuerda. Es un cuento muy bonito que me gusta mucho. Y con ese cuento he tenido 2 momentos completamente diferentes y muy muy valiosos. Okay. Con público completamente diferente. Yo me acuerdo, tenía una amiga, fui a visitarla, estaba en el pueblo, entonces fui a visitarla. Ese día que llegué allá, la había dejado el novio, se le murió el gato. O sea, tenía un día de mierda. Tenía un día horrible. Yo llegué allá
Y yo me acuerdo que yo empecé a contar yo apagué las luces, empecé a contarle el cuento, ella con los ojos cerrados, yo con los ojos cerrados, empecé a contarle el cuento y al final ella terminó llorando. Nos acostamos y nos abrazamos. Listo. Digamos que ese momento para los dos fue muy bonito porque fue un momento de apoyo, un momento de poder sentirnos. Y o sea, para mí, que algo que vos decías era que lo que te gusta mucho de la historia es que permite sensibilizarnos muchas veces. Exacto. ¡Lo hizo! ¿Sabe otra cosa bonita de las historias? Lo sensibilizan a uno. ¿Cómo? Incluso las historias, digamos, pesadas, lo hacen sentir a uno más conectado. O sea, cuando uno vive una historia de manera como muy personal, ya que cuando uno cuenta cuentos uno se pone como en el papel, aunque sea de narrador, uno se pone en el papel de lo que se está contando, lo viviendo. Entonces eso le da capas de sensibilidad a la persona. Yo era muy frío. Como empatía. Sí, yo era muy frío, parce. Yo era muy frío, muy tosco, muy grosero. Sí. Ah, no, ya está caliente. ¿Sí? Ay. Sobre todo en esta cena, mira. Entonces darme la oportunidad como de poder apoyarla a ella en ese momento y todo a partir de esa historia. Y otro momento fue que lo conté en un colegio para un grupo de niños que iban desde ¿cómo llamarle? Eran niños como desde Sí, un año, pues. eran niños desde 1 año hasta como 10 años. Okay. Era un grupo muy grande y yo me acuerdo que muy distinto también, muy diverso. Y ese cuento me duraba como 20 minutos. Ese día yo me demoré 1 hora contando ese cuento. Parce, ¿Y por qué? ¿Por qué 1 hora? Porque el público me estaba entregando. Entonces al momento que yo contaba la historia la gente me daba cosas. Entonces digamos ese día yo saqué niños a contar, yo saqué niños a hacer como animales, los puse a jugar, los puse a hacer cosas. Entonces yo levantaba, ¿quién quiere hacer esto? Y se paraban todos los niños, yo quiero, sacaba a alguien y pa. Bueno, qué chévere. Siéntate, Matías, sí es tú, Tomás, ven para acá. Y empezaba así. Entonces la gente te va entregando, te va devolviendo cosas y eso termina siendo algo que hace crecer el cuento. Entonces digamos que es algo muy bonito que eso se pueda dar así. Justamente es diferente entonces contárselo a mi amiga que estaba triste, que estaba en un momento difícil en la habitación de ella, a contarlo en un colegio con niños que tienen con mucha energía, mucha creatividad y que además están dispuestos a escuchar. Ajá. Entonces claro, todo eso termina sumando dentro de lo que termina siendo la cuentería. Y lo otro es que el cuento es un arte escénica, o sea, es algo que sucede aquí enfrente a las personas. Por eso contar cuentos de manera digital es complicado, porque existe algo que nosotros no podemos explicar como tal. Digamos, pues yo como estudiante de física sé que la conciencia es muy difícil de explicar. Sí. Y en la neurología existen formas de querer medir la conciencia, pero no es más que un modelo que realmente no tiene como que algo que lo explique 100%. Entonces la conciencia es muy dura de explicar y llega un punto en el que nosotros tenemos algo que nosotros vemos una persona y puede ser su sonrisa, la forma en que la forma en que respiraba, que sentimos que hay una esencia, que hay algo que nos conecta allí. Y eso en una pantalla es muy difícil de alcanzar. Eso es muy cierto. La mayoría de personas que consideramos malas simplemente están solas. Igual, por ejemplo, yo ahí me interesa mucho porque a mí me encantan los podcasts y hay varios podcasts que son narrativos, ¿cierto? No es lo mismo que contar un cuento, ¿cierto? Porque no hay una reacción, pues eso ya está grabado, pero es chévere y no hay visual. Y a veces yo, por ejemplo, me gustan tanto los podcasts porque a veces el hecho de que no haya como una persona ahí, el que tengas que estar tú solamente escuchando, a veces hasta más íntimo el acercamiento. Entonces a veces es chévere eso. Igual no genera lo mismo que la cuentería, 100% seguro que no vas a conectar de la misma manera, pero creo que sí ha llegado a un punto cercano y sería chévere empezar, pues porque a mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera de esos cañonazos, no sé, un podcast de los 14 cañonazos de la cuentería y uno se los pudiera escuchar, no sé, en el carro o algo así. Sí, no, digamos, yo siento que hay que entender también que las cosas son diferentes, ¿cierto? Y en el sentido que son diferentes no las hacen ni más ni menos, sino que entender, por ejemplo, la comedia. Digamos, en Puro Cuento nosotros no permitimos la comedia. El stand-up, pues. Exacto, el stand-up. ¿Pero por qué? No es porque no nos gusta. A mí me encanta la comedia y la verdad, yo soy más fan de ver comedia que de ver cuenteros. Ajá. Dentro de lo personal. Me gusta más ver comediantes. Me entretengo más. Pero no lo permitimos porque
cuando digamos que en este momento el boom de la comedia está muy alto y entonces nos termina absorbiendo, terminan siendo 7 Sí, 8 claro, termina opacando el cuento y terminan siendo 7 8 comediantes y escuchar 2 cuenteros, entonces no es la idea Y del fuera de espacio. eso, exacto, cambia el espacio y entonces ya hay más gente que quiere estudiar comedia que la que quiere escuchar cuentos. Entonces digamos, yo cuento cuentos porque a mí me gusta demasiado contar cuentos, parce. O sea, mi mamá me dice que yo veo un micrófono y mojo cuco. Total, weón. O sea, yo he llegado a hacer cosas que las he hecho y sé que las hago solamente por amor. O sea, yo me llegaba a colar en colegios, en días de... en el día de la familia yo me colé en el colegio de ustedes para contar cuentos allá. Yo conté en buses. Una vez me paré a contar en un bus, pero me dio tanta pena que me bajé. Me dio vergüenza, güey. Yo apenas terminé, yo declamé un poema, apenas terminé y me fui. Pero eso es mucha pasión igual, se necesita mucha pasión para romper esa pena, porque es lo mismo que usted decía. Puede que usted acá se vea muy tranquilo, pero con esos mismos nerviosismos, cuando la pasión es capaz de romper esas barreras, significa que el amor es muy fuerte por lo que hace. Sí, digamos, hay un video de los Alcolíricos de la canción de Aranjuez, que es en vivo, y aparece Gilbert Mesa, creo que se llama, declamando un poema que el man escribió. Y usted ve ese video en el que el man está completamente quieto, pero las manos así, leyendo ese poema. Las manos le tiemblan impresionante, parce. Y eso es que el man está nervioso a morir. Y yo agradezco mucho a la vida que yo he tenido la oportunidad de sentir eso. En un momento demasiado especial, el año pasado lastimosamente falleció una compañera de la carrera. Y yo estuve muy cercano a todo ese proceso. Ay, mano. Qué lindo. Ya es momento de irse, pues a los zapatos. O sea, esta escena es también lo simbólico, ¿no? Sí. Que todas las historias que ha contado en la ficción no es que sean reales o no, sino lo que simboliza lo que quiere decir en cada cuento. Y yo me acuerdo que un día cuando le iban a entregar el diploma a la mamá, yo preparé un poema que le había escrito a la compañera, lo escribí en papel, preparé rosas de origami, se las repartí a toda la familia y frente a la familia iba a declamar el poema. Parce, y mi idea era la siguiente: hacer una rosa de origami grande con el poema y entregárselo a la mamá. Parce, yo me paré enfrente de esa señora a declamar ese poema. Había hecho por ahí unas 15 rosas de esas. Y por cada rosa iba repitiendo el poema todo el tiempo. O sea, lo tenía supremamente practicado. Y me paré enfrente a esa señora y yo no era capaz de dar un solo paso. No era capaz de mover las manos. Había hecho 15 rosas y yo no podía hacer esto. Claro, los nervios, no, es imposible. No solo eso, sino la emoción. La presión y la emoción sobre todo. Y digamos eso, la emoción de ver a esta señora enfrente mío, toda la situación, todo como había avanzado. Y fue algo muy curioso porque toda mi mente estaba en decir ese poema. No se me olvidó el poema. No se me fue la palabra. Pero no fui capaz de moverme más. O sea, yo decía, yo o declamo el poema o hago el origami, pero las dos me caigo. O sea, no era capaz de hacer nada más, estaba así yo declamando el poema con las manos completamente quietas. Vale, pero muy bonito, qué chimba eso y siento que es muy bonito el proceso y coincidencialmente pasa algo muy similar en la película. Cuando él ve que es la hora de decirle adiós a su padre, él tiene la capacidad de crear una historia y yo lo tengo acá anotado, a veces la imaginación o las metáforas nos permiten como decir adiós más fácil. Es como en un capítulo de The Office. ¿Se lo ha visto? Partecitas. Me he visto. Hay una parte donde alguien se va del trabajo y entonces él prefiere como mantener la mentira de que no, si mañana me despido. Y realmente se hace ese día para no despedirse. Entonces como a veces la mentira nos hace más fáciles las despedidas. Y vimos que la historia que él contaba también raya entre, bueno, qué tan real es lo que él, porque le daba rabia que él siempre le contara historias que eran mentira, que había muchas cosas que eran falsas. Pero al final él termina haciendo lo mismo, le dice, voy a contarle una historia para que usted se vaya feliz, para que es el momento de decir adiós y que usted se vaya feliz. E inclusive terminó pasando mucho en la realidad, ¿no? Esa sensibilidad que hemos hablado de las historias permite como que acercarnos emocionalmente. Las historias tienen esa posibilidad de sensibilizarnos frente a lo que estamos escuchando. Entonces, digamos que al momento de escuchar una historia, uno se vuelve como
como el zapatero de los 1000 zapatos que se los prueba a todos y uno empieza a ponerse en los pies de cada personaje y sentir lo que él está sintiendo. Eso de poder ver una película y llorar con ella es muy bonito porque es justamente sentir que la película es parte de lo que yo soy también. Ajá. Entonces, claro, es tan yo que me emociono frente a lo que está sucediendo, porque uno no se emociona frente a lo ajeno, uno se emociona frente a lo que siente propio. Claro. Exacto. Sí. Entonces, claro, llega el punto, weón, en el que tenemos un problema grande, y es, por ejemplo, nosotros nos desensibilizan desde pequeños frente a muchas cosas. Y en potencia, ¿no? Seguramente está pensando como que, ya basta, mentiras. Es que es duro, mano, porque es usted sentir que las cosas le siguen molestando, pero también sentir que, pues ya que, es que ya está que se va. Sí, sí es cierto. Nos dicen no lloren, los niños no lloran, no llore por esa bobada, eso no se ponga. Sí, nos suprimen las emociones. Nos suprimen muchas emociones. Es un poco lo que vimos al principio de él que decían, si tenemos problemas, nos caemos mal, bueno, como hombres que somos, no vamos a hablar por 3 años. Exacto. Porque eso es lo que un hombre haría. Sí, hombres. Y somos. Entonces, esas situaciones lo que terminan generando es que seamos personas más inestables, más insensibles, porque sí o sí lo que se guarda se va saliendo poco a poco. Lo que nosotros nos vamos guardando de una forma u otra termina saliendo. Sí, termina y a veces creciendo conscientemente por dentro. Entonces, digamos, hay un cuento que quiero mucho, que amo mucho, se llama Malaika, la princesa africana. Ajá. Y Malaika es la historia de una niña que Malaika es una princesa, pero ella es una princesa de verdad, porque ella no tiene ni reinos ni súbditos, ella no necesita esas cosas que las otras princesas intentan justificar sus privilegios, su principado, ¿no? Ella es una princesa de verdad porque lo sabe y lo siente en el fondo de su corazón. Entonces ella es una princesa muy muy bella porque ella vive con sus 2 papás, que son 2 elefantes, en la sabana africana. Entonces su mamá es la elefante más grande de todas, que se sabe todas las rutas hacia donde está el agua, y su papá es el más grande de todos los elefantes de la sabana, y lo que hace es que abre los caminos para que pueda pasar toda la manada. Entonces, claro, ella lo que hace es que divisa dónde están los hombres de mal corazón para poder avisarle a la manada y poder escaparse. Y pues digamos que Komba se llama su padre y Nari se llama su madre. Tienen 2 cosas muy bonitas, y es que siempre aman a Malaika y cada vez que tienen la oportunidad le cuentan historias. Entonces es como una historia de historias. Más o menos. Komba normalmente lo que hace es que se la sube en el lomo y le empieza a contar las historias de la luna, le empieza a contar las historias del cielo. Y Nari le empieza a contar las rutas por las cuales ella se ha caminado. Nari tiene una memoria tan buena que ella puede recordar las rayas que tenía una cebra que vio 27 años atrás. O la posición exacta en la que tenían las estrellas el día que nació Malaika. O sea que y es también como generando esa memoria a través de las historias. Qué bonito. Y resulta entonces que un día Komba se cansa tanto de caminar que siente que no puede más y se tira allí. Entonces, claro, Malaika se preocupa mucho y se va hasta donde está su madre y le pregunta: mamá, papá va a morir. Si algo está vivo, lo más seguro es que muera. ¿Y a dónde va uno cuando muere? A las tierras de la memoria, pues es en el recuerdo de los otros donde nos hacemos inmortales. Entonces ella vuelve donde su papá, y él cuando la ve le pide que se acerque, le pide que lo recuerde siempre. Entonces ella lo abraza y en ese momento empieza a llover. El que estaba seco porque no había podido encontrar agua toma un poquito de agua y empieza a caminar nuevamente hasta que llega a un lugar mucho más cómodo, y allí se acuesta y le dice a su pequeña hija que le pregunte todo lo que quiera saber. Entonces ella no sabe ni qué decirle y le pregunta por un árbol que había visto en el camino, y él le dice: ese árbol es el árbol de los baobabs, es el árbol con las flores más hermosas. Entonces ella le decía, pero ese árbol no tenía ninguna flores, ese árbol estaba completamente seco. Los baobabs están sembrados al revés y ellos tienen las flores debajo de la tierra. Pues es allí donde los griots son enterrados para contarle las historias a las flores. Entonces, claro, ella muy contenta con esto, se despide de su papá y su madre le dice que recuerde ese lugar, pues en algún día volverán más adelante. Y se van. Siguen caminando durante muchos meses y Malaika crece.
se le extienden las piernas, le crece el cabello, una negra hermosa, y cuando después de tanto tiempo ella empezara a tomar el mandato de la manada para guiarlos todos hacia las rutas del agua, junto a su madre decide volver a ese lugar donde habían dejado el cuerpo de su padre, y cuando vuelve allí todo estaba tal cual lo habían dejado, excepto por una cosa. En el punto donde Komba había quedado había un baobab, el baobab más grande que ella había visto nunca. Entonces ella le pregunta a su madre que ese árbol no estaba ahí antes, y ella le revela el secreto de los elefantes. Resulta que los elefantes son las semillas de los baobabs, por eso tienen la mejor memoria del mundo, porque están acostumbrados a escuchar las historias de los griegos. Entonces ella se acerca hasta el árbol, pone su oreja frente al tronco y empieza a escuchar las historias que Komba le contaba cuando era pequeña. Esa noche, cuando Malaika se va a dormir, sueña que su padre la toma nuevamente en su lomo y se la lleva hasta la luna, y allí le empieza a contar las historias de las estrellas. Desde ese día, Komba empezó a evitar la memoria de Malaika y nunca más la dejaría. Qué chimba, qué brutal. O sea, qué chimba. Es muy chimba porque es tal cual lo que vimos acá. O sea, nosotros siempre nos terminamos transformando en las historias, en lo que repita la gente de nosotros, en lo que contemos, en lo que recordemos. Es lo único que queda cuando nos vamos. Lo que repitan de nosotros, lo que cuenten de nosotros. Yo tengo un grupo de amigos que hemos intentado fortalecer mucho el hecho de que cuando uno tiene recuerdos chéveres con las personas, es bueno recordarlos y repetirlos. Pasa muchas veces, por ejemplo, en las familias, a veces que llega el tío y viene y cuenta la historia tal cual aquí, y de pronto la gente ya la ha escuchado, pero es bueno repetir la historia y recordarla, porque al final son esos recuerdos y son las historias en las que nos terminamos convirtiendo, como pasa, por ejemplo, en Coco. O sea, nadie deja de existir. Recuerda. Nosotros dejamos de existir cuando dejamos de ser recordados. Y las historias, lo bonito de las historias es lo que nos permite hacer eso. Mano, y en eso hay algo muy valioso, y es que, digamos, nosotros no recordamos lo que pasó, sino cómo se sintió. La sensibilidad. Exacto. Todos contando las historias. Total. Qué chimba eso, bro. Mano, y es el final que le contó. O sea, todo el mundo está ahí feliz de verlo. Sí. Es como para celebrarse la familia. Inclusive se repiten historias y la gente repite las historias, pero el simple hecho de como de compartir la historia es una ventaja de socializar en ese momento, en ese lugar. Yo tengo una teoría sobre lo que recordamos. Ahorita la cuento, pero parce. Claro, uno recuerda a partir de lo que siente. Entonces, hay una cosa, y es que hay veces que nosotros creamos nuevamente, o sea, ya esto es un tema de neurociencias, y es que usted no recuerda cómo fue su infancia. Usted recrea el recuerdo de su infancia a partir de cómo se sintió. Como en Intensamente. La parte más primaria de un recuerdo es la emoción. Como en Intensamente, que los recuerdos están divididos por colores. Exacto. Entonces, si usted se sintió bien, usted va a recrear ese momento a partir de cómo se sintió. Obviamente hay como pequeños lapsos que el cerebro mantiene, pero lo que usted va a terminar recordando es eso, cómo se sintió, y recrea la imagen, el recuerdo a partir de eso. Entonces, digamos, si yo me encargo de que una persona se sienta bien frente a mí, cuando esa persona me recuerde, después de muchos años va a crear cosas que tal vez no pasaron, o se va a imaginar cosas que tal vez no sucedieron, pero que le van a generar la misma sensación, una sensación alegre, o en el sentido, o tal vez si le hice sentir mal, se va a acordar de cosas que la pueden molestar. Entonces ahí va una cosa, nosotros como no recordamos exactamente lo que sucedió, puede que estemos recreando cosas que tal vez no pasaron, y eso es el efecto Mandela. El efecto manguera, el efecto candela. Sí, parce, pues parce, yo la verdad que espero totalmente que este espacio que hemos tenido acá, antes de ir pues a la sección de cierre, haya sido un espacio bonito que pueda ser una historia del futuro, y llena de esa emoción de chillar cuando se acaba la película, de el nerviosismo que también lo sentimos, de la pasión, el amor con el que cuentas la cuentería y cómo has evolucionado en eso. Qué chimba que hayas podido estar acá y que este espacio sea uno de esos. Vea, yo tengo así para terminar, yo tengo una teoría sobre esa idea de cómo nos sentimos, y es esta. Esto lo pensé una vez que iba en un bus. El ser humano nace bueno, es el transporte público el que lo corrompe, primero que todo. Vea. De acuerdo.
Yo me acuerdo que yo iba Transporte público ineficiente. Yo me acuerdo que yo iba en el bus y yo me puse a pensar, bueno, en esto. Yo no recuerdo todo lo que viví, sino que yo recuerdo cómo me sentí. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué tal si, pues yo dije, los recuerdos tal vez no son conscientes de que son un recuerdo, sino que ellos se van experimentando en cuanto se van imaginando. Entonces, ¿qué tal si yo realmente no soy lo que soy, no soy este presente que esté existiendo, no soy la realidad, sino que soy un recuerdo de mí mismo? Sí, o sea, o de otra persona, soy el recuerdo. ¿Y qué tal si eso pasó hace tanto tiempo que mi realidad realmente no es la realidad, no son como las cosas pasaron, sino que es la recreación de mi vida a partir de un recuerdo, a partir de una emoción? Es que no tan lejos, o sea, no hay que ir tan lejos, no solo toda la existencia. En este momento, o sea, nuestro cerebro funciona con impulsos eléctricos, ¿no? Y nosotros, o sea, dependemos de esa velocidad de los impulsos eléctricos. Entonces usted lo que está sintiendo en este momento es el recuerdo suyo de hace unos milisegundos atrás. ¿Sí se hago entender? Sí, la sensación de lo que pasó. Entonces, claro, entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, no, pana, yo no soy real. Bueno, ahorita yendo con lo contrario, no pensando en el recuerdo, en lo del pasado, vamos a ir a la sección de cierre que se llama ¿Qué pasa después? Bueno, en esta sección en esta sección lo que hacemos es que en esta sección lo que hacemos es que cada uno va a tomar un personaje de la película y va a inventarse, creativa se vale de todo lo que usted quiera, inventarse la historia de qué pasa después de que acaba la película. O sea, la película acaba y qué pasa después con ese personaje. ¿Quiere empezar usted o quiere que empiece yo? Te quiero ver. Listo, ¿con qué personaje lo hago? Ay, es que yo le escojo personaje además. Bueno, hágalo con un personaje que esté bien metido allí. Hágalo con la mamá, con la esposa del... Bueno. Uy, parce, para la esposa es un proceso difícil, claro. Después de que muere el señor, pues es un proceso difícil, pero ella, o sea, ella entra en depresión bastante tiempo, más o menos unos 2 años, y no es capaz de superarlo. Hasta que un día, pues limpiando la casa, ya había tenido la habitación de él, o sea, no la había tocado. Y limpiando la casa se da cuenta de una libretica que él tenía, donde no tenía de por sí escrito los cuentos, pero sí como apuntes, como las historias. Entonces el nombre entonces tenía como el título el circo y el coloso. Y tenía los nombres así. Ella dijo, qué chévere esto y por qué dejarlo aquí. Entonces empieza a producir un podcast de cuentos, de cuentos narrativos. Parce, y ese podcast la rompe, empieza la gente a utilizar esos podcasts pues para ir en el carro, escuchar los cuentos, tiene ya diferentes secciones, que sección para adultos, que sección de terror, que sección de niños, y empieza a volverse una magnate de los podcasts narrativos. Empezó pues con los cuentos de él, y eso le ayuda a procesar todo eso, ¿cierto? A la final, decide hacer con IA un podcast donde habla con su esposo y se cuentan historias. Ay, qué triste. Empiezan a hablar, cuentan, y parce, ella logra tener ese proceso, y ahí es cuando por fin puede soltar, porque ella, que había hecho con el tema de los podcasts narrativos, lo que hizo fue encasillarse así, poner hiper foco y olvidarse de que lo extrañaba. Pero con eso se dio cuenta de que lo extrañaba. Y en el capítulo 100, que es el capítulo final de ese podcast, ella es capaz de desconectar al marido y decir, ya acepto que te fuiste, y le dice adiós. Es Her para viudas. Es Her para viudas, correcto. Como en el episodio de Black Mirror, ¿no lo ha visto? Sí, le traen el maniquí. Ay, no. Bueno, usted va a hacer la historia de El Gigantón. El Gigantón, sí. ¿Qué pasa con él después de la película? Bueno, cuando termina la película, él empieza a contar todas las historias y empieza a hablar con el hijo. Entonces, cuando habla con el hijo, él le pregunta si realmente todo lo que había pasado fue cierto. Entonces, claro, él le empieza a contar tal cual las cosas sucedieron. Como las contaba el papá. Y le dice que no es solamente eso, sino que hay una historia que el papá no le contó. Una historia que falta. Entonces lo invita a que se vaya con él. Y los dos parten, el hijo y el gigantón. Ajá. El gigantón entonces se lleva al hijo
Pues ya hacía tuntún. Ah, sí, se lo puedo acá en un En bolsillo. el bolsillito. Se lo lleva en el bolsillo primero al circo a recoger todas sus cosas. Y allí le muestra una carta que estaba dentro del bolso que él se había quedado del papá. Ajá. Y en esa carta era una promesa de que lo iba a acompañar en ese viaje que en un inicio él iba a tener junto al padre. Como no lo pudieron hacer y lo pospusieron, ellos pues digamos que quedaron de hacerlo, entonces él lo hace con el hijo. Okay. Se va directamente hasta la ciudad y se encuentra una ciudad gigante. Una ciudad De mucho gigantes. más grande, sí. Una ciudad donde él es de tamaño promedio. Ok, se fue para Europa. Y allá en ese lugar, entonces claro, pues digamos que el hijo pues obviamente es una cosita de nada y él es un hombre ya de tamaño promedio y empieza a recorrer todos los lugares, cada rincón para ver si pueden encontrar esa historia que les hace falta. Buscando la historia perdida. Buscando la historia perdida. Llegan allí hasta esa historia y cuando llegan allí estaba la historia resguardada en la mitad de un callejón, tirada en una esquinita. La recogen y parece que ser que la historia es un papelito. Ese papelito está escrito: continuará. ¡Ué! No, sí es. Dale. Esta sección de qué pasa después está hecha para cuenteros, weón. Parce, no, a lo bien, qué chimba que hayas podido estar acá. Espero que haya sido un rato agradable, que sea un recuerdo y que se convierta en una historia chimba. Y sobre todo también a ustedes cinéticos, muchas gracias por seguir aquí conectados. No se olviden suscribirse, seguirnos, ir a Puro Cuento, ir a los espacios de cuentería. Y nada, sobre todo, nunca lo olviden, mantengan cinéticos. Caballero, cuéntanos qué dejaste por ahí. ¿Qué dice? La vida es un gran cuento. Uy. Hay que contarlo, hay que saberlo contar. Hay que contarlo todos los días. ¡Eso! Una buena vocación, ¿cierto? Ese es el de... ¿Usted ha visto el...? Agárralo, papá, agárralo que es el tuyo. El de Discovery que pesca animales salvajes, que pesca unos pescadotes. Monstruos de río. Sí, monstruos de río, epa. Están las ricas crispetas. ¿Ustedes quieren? No, parce, gracias. Está bien, Pablo, dígame que no me llame ya. No, la próxima me pega más bien. Margan, ya no me pegue. Destino final. Ah, se murió cagando. Uy, eso sí da pena. Uy, qué vergüenza, güey. Yo siempre he dicho Pena que... morir cagando. Pena morir cagando. Pues eso es chimba, lo de quitarle los zapatos. Sí, todos son en medias. Claro, pues digamos ahí, chimba quitarle los zapatos. Porque Así indica que- que para que no pueda ir. Así como el cinético. Ah, mano. Ah. Yo tengo una familia. ¿Ah? Yo tengo familia. Acá no se puede ir, mijo. Señor Esteban. Señor Esteban, ¿puedo saludar a mi mamá? Es la vida. Ah, espera, otra vez. No pasa nada. Tranqui, todo eso se edita. ¿Me podrías dejar ver el texto otra vez, por favor? Cójalo lo que quiera. Tranqui, no hay presión, puede hacerlo las veces que quiera. Toma 17. Muchachos, nos vemos el próximo Pega una podcast. botella. No. Pues, epa.